Buen día. En el video anterior hablamos sobre un gigante y, y sus implicaciones en nuestra vida actual. Y quedamos de ir analizando los pies del gigante. Vamos a revisar un poquito más adelante, un poco más sobre las partes del gigante, pero es importante ir avanzando sobre el entendimiento, sobre los pies de hierro y barro del gigante, que, que es la última imperio o potencia, bueno, humana, según los escritos bíblicos. Entonces, se habla del imperio estadounidense o anglosajón, pero sobre todo es estadounidense. Ahorita vamos a entender por qué. Bueno, hay algunos datos que hay que analizar con gran importancia. Según el censo de los Estados Unidos del 2020, porque se hace cada 10 años, en Estados Unidos hay más de 365 millones de habitantes. Es un pueblo, un país muy poblado. Pero los blancos no hispanos corresponden al 57.8%. Es la mayoría. No es ya el 60% como era en años anteriores, es 57.8% y va en declive. Y esto viene siendo casi 192 millones de personas blancas. Es el gran poder el que tiene la raza blanca. Ahorita hablamos sobre eso. El segundo lugar son los latinos, que es el 18.7%, que vienen siendo casi 62 millones de latinos. Y no estamos hablando de los ilegales, estamos hablando de los legales. Y ahorita explicamos también quiénes son los latinos, qué diferencias son los latinos. La tercera categoría son los afroestadounidenses, que es el 12.1%, que viene siendo más o menos como 40 millones. O sea que 20 millones menos que los latinos. En cuarto sitio están los asiáticos. Entendemos asiáticos los de la India, los de China, los de los países del sureste asiático. Y esos son, dicen, casi 20 millones. O sea, de 20 en 20. 20 millones de asiáticos. También están registrados en el censo los nativos, que es el 0.7, es menos del 1% de la población estadounidense. Y son un total de 2,5 millones. Se consideran también a los de Hawái y de las islas del Pacífico, porque son parte también de los Estados Unidos. En las islas del Pacífico hay menos de 700 millones, de 700,000 habitantes en las islas Hawái y en las islas del Pacífico. Son pocos. Hay otro rango que son personas le llaman aquí 2 o más razas. Ellos siguen considerando razas hasta el 2020. Vamos a hablar después. Hubo un cambio, pero vamos a hablar. Hasta el 2020 todavía en Estados Unidos se hablaba de razas. Es una cosa inconcebible, pero así era. Entonces, ahí en el censo es marcado como de 2 o más razas, un 2.8%, que vienen siendo casi 10 millones de habitantes, que acá nosotros lo entenderíamos como mestizos, el mestizaje, o una cruza de razas, pero que no está en el radar del gobierno americano que realiza los censos. No consideran el mestizaje.
No lo entienden el mestizaje. Bueno, ¿qué son los anglosajones o los blancos no latinos? Hay un acrónimo para definirlos que es el SWASP, SWASP, Sajón White Anglo Protestant. Entonces, blanco, sajón, white, blanco, anglo, sajón, WASP, protestante. Que cumpla alguna de las características de ese acrónimo WASP. Es considerado pues el fuerte, el core, el corazón de los Estados Unidos, el que tiene el poder. Entonces tiene que ser blanco, tiene que hablar inglés como lengua nativa, con su propio acento. Y tiene que ser sajón, ahorita hablamos que es sajón. Y tiene que ser protestante, aunque de protestantes hay una variedad pero muy grande. Pero el protestantismo también a veces es muy tolerante y acepta hasta católicos. Pero tiene que ser cristiano dentro del mismo grupo. Pero lo más fuerte es el protestante. Es el grupo también diverso, pero protestantes. Bueno, el sajón es una etnia de origen germánico que se desarrolló en Países Bajos, Holanda y Dinamarca, y luego antes del Imperio Romano algunos emigraron a la Gran Bretaña, sobre todo a las partes frías, y se mezclaron con los ingleses, y de ahí viene el anglosajón, porque después Inglaterra, la Gran Bretaña, cuando se retiró el Imperio Romano y se hicieron autónomos y fueron creciendo en su poder. De ahí vienen los anglosajones. Su origen entonces es alemán, principalmente alemán. Es el mayor de todos. Y después hablan inglés los anglosajones. Y actualmente se les conoce como angloparlantes. Tienen un fenotipo específico. Son de cabello rubio o castaño claro, y muy pocas veces castaño oscuro. Y también hay pelirrojos, pero son minorías. Los ojos son azules, grises o verdes. Son ojos claros. La piel es piel de tonalidad blanca, rosada, y algunos al exponerse al sol crean pecas, sobre todo los pelirrojos. Son de estatura promedio o alta, y su nariz es recta y su cara alargada. Son simétricos, por eso muchos se basan en esa belleza simétrica. Son muy simétricos en sus rasgos faciales. Bueno, el latino, pues lo entendemos quiénes somos los latinos, ahorita veremos. Pero en Estados Unidos los latinos principalmente son mexicanos, que es casi 36 millones de mexicanos legales, estamos hablando de legales, 36 millones. Pero hay una mezcla de blancos, hispanos, negros hispanos y mestizos e indígenas, pero eso no hay diferenciación. No hay un dato que nos esté orientando en los censos para determinar la cantidad de porcentajes de las etnias, porque pues en México
hay mestizos y hay criollos y hay indígenas. Y los indígenas en México son el 10% y muchos de esos indígenas viven en Estados Unidos, pero no están identificados, sin contar los ilegales. Ahorita hablamos de los ilegales. En segundo lugar de los latinos están los puertorriqueños, que vienen siendo 5.6 millones. O sea, de 36 a 6. Son 6 veces los mexicanos más que los del segundo lugar, que son los puertorriqueños. En tercer lugar son los salvadoreños con 2.3 millones. Luego siguen los cubanos con 2.2 millones. Aquí voy a hacer un alto con los cubanos. Los cubanos son 2.2 millones. Muchísimo menos que los puertorriqueños, salvadoreños, y no se diga los mexicanos. Sin embargo, los cubanos se han sabido colar o se han sabido meter en la política de los Estados Unidos. Y hay muchos políticos cubanos. Luego hablaremos por qué pasa eso, pero hay una especie de lobby cubano, sobre todo porque Cuba está enfrente de los Estados Unidos y Cuba no ha reconocido su sistema y hay sanciones contra Cuba por la guerra antigua del comunismo contra el capitalismo. Y ellos tienen eso. Entonces a veces hay que preguntarnos por qué 2.2 millones de personas sí tienen una representatividad mucho mayor que lo que sean los mexicanos o los puertorriqueños y salvadoreños juntos, que casi serían más de 40 millones. Y los cubanos son los que salen adelante. Bueno, en quinto lugar están los dominicanos con 2.2 millones también, los guatemaltecos con 1.7 millones, los colombianos con 1.3, viendo muchos, y los hondureños con 1.1 millón. Hablan mucho sobre los hondureños, pero pues 1.1 millón entre 365 millones de habitantes no significa nada. El único más significativo de los grupos aquí, en número de pobladores, son los mexicanos. Pero los que tienen más poder son los cubanos. Bueno, en cuanto a ilegales, según estimaciones, porque esas son cifras negras, no hay quien certifique o diga hay tantos, pero se maneja que hay entre 10.5 y 12 millones de personas ilegales. Pero todo el mundo pensaría, son mexicanos, y no son todos mexicanos. Sí hay mexicanos, pero no todos son mexicanos. Hay muchos ilegales de otras nacionalidades, incluso asiáticos. Para los asiáticos y los hindúes es muy difícil obtener sus papeles, como dicen ellos, o su inmigración legal, y entran de forma ilegal. Algunos sí entran de forma legal y otros son descendientes de anteriores que entraron legal, pero son pocos. Pero los asiáticos en Estados Unidos, sobre todo los hindúes, que viven en Estados Unidos y que son legales y que han estudiado, tienen otra forma de pensar y son un poder económico, social en Estados Unidos. Bueno, cada vez son menos mexicanos. Desde 1990 comenzó a disminuir la migración mexicana a los Estados Unidos, y actualmente sí hay quien vaya. Siempre hay aventureros y siempre hay gente con mucha necesidad que cree que la salida o la puerta para sus problemas son los Estados Unidos. Y se van, y a algunos les va bien, a la mayoría no les va bien, pero a algunos sí les va muy bien. Hay de todo. Pero poder económico no tienen. Y eso es algo que hay que analizar. Vamos a seguir hablando un poquito sobre el poder o las diferencias que hay entre los sajones y los demás. Vamos a hablar ahora hacer un pequeño resumen sobre lo que son los sajones versus los latinos. Los sajones son entonces blancos, de ojos de color y de pelo claro, comparados con los latinos, que son de cabello oscuro
pelo negro, ojos cafés o negros. Y aunque hay variedad porque aquí hay mestizaje y hay algunos que son blancos y existe ahí la diferenciación entre blanco hispano y blanco no hispano. Y el mejor es el blanco no hispano, así lo consideran ellos. Bueno, el sajón habla inglés. Algunos, muy pocos, hablan español, pero un español hay muy corto. Algunos sí alcanzan a tener buen desarrollo. Hay de todo, hay gente muy educada y que habla varios idiomas y los habla perfectamente. Los latinos hablan español en Estados Unidos, la mayor parte de los latinos. Hay algunos latinos, como por ejemplo los que son latinos, pero que no sé por qué se ponen aparte, como son los italianos, los españoles, los portugueses y los rumanos. Esos son latinos, porque vienen descendientes de los romanos. Somos descendientes de los romanos por la raíz de la lengua. Pero pues ellos no están dentro de ese grupo. No sé en dónde se acomoden ellos, son tan insignificantes esas cantidades. Los españoles son los que hay más en Estados Unidos, pero ellos no. Ellos son hispanos, dicen ellos. Y a veces hay que diferenciar mucho entre lo que son los hispanos y lo que son los latinos. Y muchos les llaman que hispanos y que hispanos y que hispanos. Pero en realidad hispanos incluye a los españoles y latinos incluyen nada más a los de México hacia el sur. Esos son los latinoamericanos, les llaman. Bueno, otra diferencia muy importante es que los anglos, los SWAP, son protestantes, ya lo dijimos, y son adventistas, anglicanos, pentecosteses, mormones, bueno, hay una variedad muy grande. En cambio, los latinos, la gran mayoría son católicos. Y aunque algunos no sean muy devotos de su religión, siempre se dan de pecho y dicen: nosotros somos católicos. Bueno, el catolicismo es muy laxo y permite todo. Una cosa curiosa también de los sajones es que hay paganos, hay quienes no son de ninguna de religión cristiana y son los adoradores del Woden y el Thor. Entonces, a veces su pensamiento y su forma de ser todavía primitiva que tienen. Pero de las principales características diferenciables a nivel social de los sajones y los latinos es que los sajones son individualistas. El individualismo viene desde mucho atrás en su historia. Ellos buscan mucho la individualidad. O sea, cada quien lo suyo y yo no me meto contigo y nada, y yo busco y yo lucho por mí mismo. En Estados Unidos las familias son nucleares, son padre e hijos. Y los hijos están en su casa hasta los 18 años. Y después casi es como un ritual que tienen que salir de sus casas y hacer su vida propia, alejarse de los padres y hacer sus vidas propias. Si es que no estudian, y si estudian, pues es otra historia, pero siempre son pocos los que estudian en todos los grupos. Se consideran autosuficientes, siempre buscan la autosuficiencia y es parte de sus traumas que vienen cargando algunos que no pueden ser autosuficientes. Son muy éticos en el trabajo, esa es una característica muy propia de los sajones, son éticos, son honrados, son de palabra, por decirlo así. Y están muy a favor de las libertades individuales. Todo lo que sea de libertades individuales ellos son, pero sí, aférreos sobre eso. Cada quien, mujer, hombre o lo que sea, tiene que ser respetado y aparte y vivir su vida como la quiera vivir y nadie tiene que meterse con él
y vivir como quiera vivir. Y por eso a veces se habla de que las ciudades no son realmente ciudades o comunidades, sino son aglomeraciones de personas, de multitud de gente. Bueno, los latinos es diferente. En los latinos la familia es muy importante. Los lazos familiares son vitales. La familia siempre es el respaldo. Y cuando aquí no existe esa tradición de que a los 18 te vas de la casa, no, aquí pueden estar en la familia toda la vida o hasta que quieran, y se casan a veces se casan y siguen viviendo en la misma familia, le llaman familias muéganos, siguen viviendo en la misma familia, pero a veces ya cuando tienen sus posibilidades se apartan y hacen sus familias, pero siguen asistiendo a fiestas o a reuniones familiares de cumpleaños, bautismos, bodas, 15 años, una infinidad de fiestas tradicionales que hay, porque el latino es muy tradicional. A veces son cuestiones sociales, a veces son cuestiones religiosas, pero siempre anda buscando la fiesta. Y entonces eso crea una especie de colectividad. Cómo son los mexicanos, cómo son los colombianos, cómo son los peruanos, cómo son los dominicanos. Pareciera que cada quien tiene rasgos distintos, como si dentro de una misma familia hay diferentes. Por ejemplo, dicen los dedos de la mano, vienen de la misma mano, pero todos son diferentes. Así son los latinos. Son jerárquicos los latinos, ahí sí. Siempre andan buscando quién es el que está más arriba del otro, y unos que porque tienen dinero, otros que porque son de apellido, otros que porque son más blancos. Aquí hay mucha discriminación entre los latinos. Otros que porque tienen los ojos de color. Todo el mundo anda buscando casarse con alguien que tenga ojos de color, para que la descendencia aparezca. A veces no aparece hasta la tercera o cuarta generación, pero pues andan buscando eso, son sus sueños. O a veces también se cuidan del sol para que no se oscurezcan, porque aquí hay mucha discriminación por el color de la piel. Pero en realidad un latino es respetuoso de la autoridad y de las instituciones. Dos ejemplos. Se le tiene mucho respeto aquí en México a la Iglesia Católica, aunque no le hagan caso, pero respeto sí hay respeto. Es el padre, es el obispo. El papa viene y parece que arrasa con todo el país y se tapiza a la gente para verlo. Las instituciones, por ejemplo, el ejército. El ejército pues es muy bien respetado, tiene respeto a la ley, a esa ley, no a la de los policías, porque los policías son muy corruptos, pero los soldados son un poquito más de respeto. Por eso el mexicano sabe mostrar respeto. Y también un detalle de eso de los mexicanos. Los mexicanos en su país son otra cosa, pero en Estados Unidos son muy respetuosos. No tiran basura, se paran en los altos del semáforo, dan paso al peatón, vigilan todo en su entorno cuando van conduciendo, pagan sus impuestos puntualmente, y a la hora de trabajar son, pero sí, religiosamente puntuales y muy cumplidores con el trabajo. Por eso dicen que el mexicano es uno de los mejores trabajadores del mundo, pero en Estados Unidos o en otro país. Aquí en México también, pero bueno, aquí es otra historia, es otro desarrollo. Bueno, entonces, hablando de esto, hablando del poder que tienen los Estados Unidos, no están los latinos, no están los afroestadounidenses, ni los asiáticos, ni en las etnias. Está en el grupo blanco no hispano, el protestante, el de ojo de color, el de piel clara. Y ese es el que tiene ciertas características negativas a mi punto de vista,
que son racistas. Todo el que no sea como ellos lo ven como ajeno. Aunque ya se demostró científicamente que somos una sola raza, somos Homo sapiens, y que nuestras diferencias son por los lugares donde se han venido nuestros ancestros, pero no hay otra especie en la Tierra, hay una sola especie. Otra vez platicaré cuántas especies hubo, pero hay una sola especie actualmente, y es el Homo sapiens. Lo que hay de diferencias son diferencias étnicas, como las que estamos platicando entre los sajones y los latinos, pero al final de cuentas es el mismo Homo sapiens. Y no hay razas. El 99.9% del DNA es el mismo. La diferencia es de 0.1%. Prácticamente no. Hay más diferencias dentro de los mismos grupos, de hasta el 4, 5, 6% de diferencias, porque algunos son más altos, otros más bajos, otros tienden a la obesidad, otros tienden a hacer ciertas enfermedades por diferencias genéticas, pero no hay entre las razas, entre un asiático, un blanco, hispano, no hispano, un negro o un mestizo. No hay gran diferencia insignificativa que nos pudiera clasificar o catalogar como otra especie. Somos una sola especie, pero nosotros somos guiados por vista, y al ser guiados por vista, entonces ahí sí tú ves al otro de color diferente y no, pues ese ya no, ni me gusta ni para saludarlo, menos para otra cosa. Y de ahí viene el problema en los Estados Unidos, el racismo, que es una cosa terrible, que no tiene ningún sustento, ninguna base, de ningún tipo. Bueno, vamos a dejarlo aquí para que ir digiriendo poco a poco todo lo que hemos platicado. Nos vemos en el próximo video sobre este imperio que es de barro y hierro. Aún no definimos por qué es de hierro y por qué es de barro, simplemente hicimos una radiografía de quienes viven en ese país. Bueno, adiós.